Vamos a grabar. Entonces estamos hablando de los mandamientos del Maestro Jesús. Estos son 150 mandamientos que estamos teniendo para meditar, reflexionar y aprender del Maestro Jesús para poder formarnos y fortalecernos. Los 8 capítulos, pues ya lo hemos visto en este caso, la masterclass anterior tuvimos. Y bueno, son 18 capítulos. Y en este caso, ahora estamos en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a hablar sobre el amor al prójimo como a ti mismo. Esto lo tenemos en dos textos, en Mateo 22:39 y en Marcos 12:31. Ahí están esos dos. Tenemos estos 20 mandamientos, pero hasta el he estado decidiendo, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que me frenó para hacer el libro, y es que realmente pues me salieron más de 150 mandamientos porque estaban, por ejemplo, aquí hay 7 que son mandamientos dichos directamente de la palabra del Maestro Jesús. Pero también, bueno, aquí hay 8, pero de aquí en adelante, por ejemplo, en el caso de Juan, habla de las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, aquí tengo 12 mandamientos dados por Juan, Pedro, por Pablo, ¿verdad? Entonces, ellos aprendieron también del Maestro Jesús. Entonces, por eso también eso me detuvo. Pero bueno, ya entrando en contexto, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde viene algo maravilloso, porque muchas personas entienden que primero hay que amar al prójimo. Y también se da la complejidad de que no saben pues quién es el prójimo. Y obvian lo segundo, que es a ti mismo. Es decir, primero tienes que amar al Padre o a Dios, todo lo que es el contexto de Dios, Padre, Altísimos, Espíritus del Altísimo, lo primero que amas. Amando al Padre, al Altísimo y sus espíritus, viene lo segundo, y es que te amas a ti mismo, a ti misma, con esa relación personal, te amas a ti misma y a ti mismo. Y después, cuando ya haces esto, es cuando logras comprender y amar al prójimo. Entonces vamos directamente a los dos textos. Se estaba en Mateo 22:39, había en este momento, estaba un intérprete de la ley preguntándole a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes, y él dice, es el segundo. Dice primero amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, tomando eso de Deuteronomio. Y el segundo más importante y semejante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, con estos dos cumples toda la ley y los profetas. O sea, con todo esto cumples las 613 leyes, los 10 mandamientos y cumples todo, ¿no? Y también en Marcos 12:31 también habla que hizo esta misma discernimiento, esta misma respuesta, en donde el Maestro Jesús dijo, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, que son estos de amar al Padre, amar a Dios con todo tu corazón, a mis fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estuvimos ya, hemos hecho bastante videos sobre lo que es amar, quién es el prójimo y cómo, qué significa todo esto y cómo esto de amarte a ti mismo. ¿Verdad? Ya estuvimos también hablando en el anterior lo que es amar a Dios con todo tu corazón, a mis fuerzas. Y es aquí donde es bastante importante entender que esa relación, y es una relación bastante fuerte y es un principio universal, lo que es el amor, porque estamos trabajando directamente con uno de los espíritus de Dios, con unos espíritus, en este caso el Altísimo, que es el espíritu de amor. Cuando ya el espíritu de amor está en nosotros y amamos a esta persona que
nos enseña todo esto que es el prójimo, entonces nosotros podemos también empatía hacia los demás. Si no puedes, primero, amar al Padre, al Altísimo y sus espíritus, no vas a conocer realmente lo que es el verdadero amor. El verdadero amor viene de esta relación. Amar al Padre, al Altísimo y sus espíritus, llenándote y entrando en esa conexión con el espíritu de amor, llenándote de su energía, sintiendo lo que es verdaderamente el amor. Después vienes tú y dice, va a pasar cualquier cosa, puede venir lo que sea, pueden venir las decisiones o los desastres o todo lo que quiera pasar en la vida, pero si yo estoy con el Padre, realmente, si estoy en su mano, todo lo que venga va a venir para bien. Y es una fortaleza, una firmeza que tienes en que el Padre siempre va a querer lo mejor para ti y claro, te va a desarrollar, te va a probar, te va a fortalecer para que tú cumplas el propósito de tu vida. Y entender esto, y vienes y tienes a caer, y que hay tentaciones que te van a obligar a que no tengas esa relación con el Padre y que te van a querer alejar de Él. Diferentes tipos de tentaciones, alcohol, drogas y trabajos y muchas otras cosas de ahí en adelante, ¿verdad? Y que sientes tú que te va a alejar de ello, pero como te amas ya tanto, te amas ya lo suficiente, estás con tu centro, estás con el espíritu de amor que te ha energizado y sientes lo que es realmente vivir en amor, entonces desechas eso. Por eso es que no caes en esa tentación. Y entonces vivir en esa relación es lo que hace también amar a tu prójimo, porque el prójimo es quien te enseñó a tener esa relación personal con el Padre, con el Altísimo y sus espíritus. Ya hemos desechado para este momento lo que ha tratado la religión de sembrar en la mente de las personas. El prójimo es la persona más cercana, que el prójimo es el que tiene necesidad, cuando realmente el prójimo es realmente el que sana, el que cura, el que fortalece, el que alimenta, el que te da tiempo a ti para que tú puedas tener una relación personal con Dios, el que te da tiempo a ti para que tú, como alma que estás muriendo sin Dios, estás muriendo sin tener una relación personal con el Padre, tu prójimo es aquella persona que te nutre, te alimenta y te da la oportunidad de que puedas vivir para que tengas tu relación personal con Dios. Es tu maestro, es tu mentor, tu guía. Ese es tu prójimo. En este caso, cuando Jesús hizo la parábola para que la entendiera el intérprete de la ley, que era, como quien dice, es el máster en lo que era teología y doctrinas bíblicas, para que lo entendiera, le dijo, bueno, le pregunta, está esta parábola del samaritano, ¿quién es entonces el prójimo? Dice, bueno, el que actuó con misericordia, es decir, el samaritano que vino y atendió a esa persona con necesidad. Él le hizo, lo curó, lo vendó, lo fortaleció, lo sanó, le salvó la vida, lo llevó en este caso a un hotel, por decirlo así, para ser más, eh, se puede entender mejor, y pagó su estancia y pagó también las curaciones de esa persona. Eso es lo que hace un mentor. Empieza a sanar tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, tu relación con Dios. Empieza a sanarte desde tu interior hasta tu exterior. Y después de sanarte, te da esa relación personal con Dios. Está dedicando tiempo, está viniendo y quitándose de su comodidad para que entres tú en ese proceso de relación personal con Dios. Entonces, el hecho de que entres en ese proceso es lo que de estar junto con el verdadero amor, es el espíritu de amor de Dios, uno de los espíritus, de los siete espíritus del Altísimo. Al entrar entonces en esa sintonía en donde ya tú te amas porque ya conociste el verdadero amor, amas en este caso a tu mentor, entonces ya conoces el verdadero amor. Entonces ya todo lo que el Padre te envíe lo vas a recibir con amor, con respeto,
con compasión, con misericordia. No porque esa persona que envió el Padre lo merece. En su momento tampoco tú lo merecías. Es porque amas ya tanto y tienes ese amor en ti ya desarrollado que la misericordia empieza a fluir en esa persona porque tú amas al Padre y amas a aquel que en un momento te ayudó a ti. Entonces ahora estás amando en ese momento a esa persona, estás dando parte de ti, de lo más importante que tienes, que es tu tiempo, porque tu tiempo es tu vida. Estás dando y asignando un tiempo de vida a esa persona. La vida no te lo puede pagar con nada. En algún momento esa persona, siendo tú mentor de esa persona, también esa persona, para esa persona tú vas a ser su prójimo y te va a amar de la misma manera. Entonces, haces esa acción consciente, practica, eso es una práctica que refleja la bondad que ya está en ti, la justicia y la misericordia. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo, porque ya empieza el amor hacia el prójimo, empieza porque ya te amas a ti misma. Si empiezas a amar primero al prójimo como a ti, perdón, al amar al prójimo y no a ti, algo está fallando. Ahí algo está fallando porque no debes de amar primero al prójimo. Primero debes de amarte a ti con tu relación personal con el Padre. Tiene que haber un retorno. Primero el Padre, el Altísimo, sus espíritus. Luego ya te amas lo suficientemente tú y ahora sí amas a esa persona que está entregando parte de su vida para fortalecerte. La no es al revés. Cuando es al revés, generalmente, entonces, cuando no te estás amando lo suficiente, entonces puede dar pie a un amor eh, carnal y a otras cosas, ¿verdad? Placer y todo eso. No, estás confundiendo las cosas. Primero es al Padre, al Altísimo, sus espíritus, luego a ti y luego a tu prójimo. Y así como entonces se refleja y va en cascada, como ya demuestras el respeto y la compasión también, y con tu prójimo, entonces también tú reflejas luego bondad hacia él, y sientes eso de ser justo también con él por haberte dado parte de su vida. Y es cuando también tienes misericordia de él y pues le compartes con esa persona, pues como dentro de tu relación con el Padre, entre ustedes, pues también entre tú y él, hacen la manera de cómo fortalecerse y fortalecer también a tu prójimo. Ahora, el contexto espiritual y bíblico, vamos a entender que Jesús está conectando este mandamiento directamente con el amor al Padre, al amor a Dios, a todo el Padre, al Altísimo y sus espíritus, indicando que son inseparables. Amar al prójimo, entonces, es una manifestación concreta de estar tú en sintonía con la frecuencia del espíritu de amor. Este mandamiento es lo que el mismo Jesús también más adelante de esos textos él dice y lo resume diciendo que con eso se cumple toda la ley y los profetas, porque el hecho de amarte a ti va a ser que entonces, por ejemplo, uno de los mandamientos es no fornicar. Sabes que te vas a ensuciar, sabes que la otra persona te va a pasar sus demonios, sabes que... Y entonces no lo aceptas, no caes en la tentación porque te amas tú lo suficiente y sabes que el Padre te está viendo. Sabes que el Altísimo, los espíritus están en ti y te están viendo y están sintiendo lo que tú estás sintiendo. También miras que el ángel escriba, está escribiendo todo esto. Entonces dices, no, viene otro mandamiento que hacer, eh, por ejemplo, lo de robar. No, porque también te estás haciéndole caso a uno de los demonios que está ahí para hacer que caigas y hacer un contrato espiritual contigo. No, no lo vas a hacer. Otro de los mandamientos, hacerte tatuajes. No, porque sabes que estás haciendo un contrato espiritual
de sangre con un demonio fuerte que después va a ser difícil sacarlo de tu vida. Bueno, no, entonces te amas lo suficiente. Entonces, cumpliendo estos, estos mandamientos, estos dos mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, a mis fuerzas, y amarte a ti mismo y amar a tu el prójimo, es lo que hace que todo este resumen de la ley y los profetas puedan hacer que tú puedas estar reconciliada con el Padre, puedas tener una relación personal con Dios, porque te amas lo suficiente para no caer en esas tentaciones, porque ya te amas lo suficiente y amas a Dios lo suficiente, entiendes lo que es Dios, entiendes lo que es el Padre, entiendes lo que es el Altísimo, entiendes lo que es los espíritus del Altísimo y estás en comunión con ellos y buscas de ellos, buscas tener tus meditaciones, preguntar, interceder, ver cómo se manifiesta la voluntad de Dios en tu vida. Y es eso así como se va promoviendo la paz y la unidad en tu vida, ¿verdad? En tu entorno, se va promoviendo eso. Ahora, volvemos al tema de quién entonces es el prójimo. Eh, Pueden anotar la parábola del buen samaritano que está en Lucas 10 del 25 al 37 y entendemos que el prójimo va más allá de los límites culturales. ¿Verdad? En este caso, habían judíos, en este caso, que son los que ellos se percibían todas las promesas que tienen, que son llamados a ser hijos de Dios, son hijos de Dios por genética, no porque sea el mejor pueblo, sino que porque dentro de todo lo que había y existía era el peor pueblo. Y entonces el padre dijo, bueno, en este caso el Altísimo fue el que dijo, que de lo vil sacó lo sublime. Eso era lo peor y por eso estaba bueno, sacando lo mejor de ellos. Y ellos significa que son lo mejor. No, es porque de ellos son parte del proceso. Y al dejar todos estos textos y todos estos escritos, está sacando lo mejor. ¿Qué es lo mejor entonces? Somos todos los que estamos saliendo, que somos parte de la iglesia invisible, que somos discípulos del Maestro Jesús. Eso es lo sublime. Y todavía no solamente nosotros, sino también eh, todas las personas que también que son y están falleciendo, que tienen esa oportunidad de también, como por ejemplo niños que han creído desde que están pequeños, ¿verdad? Han creído y, y hay algunos que por tal vez que ya su alma lo haya decidido de la eternidad, fallecen siendo personas que son santas, ¿verdad? Que no tuvieron, no se mancharon. De hecho, hay un episodio en Apocalipsis en donde hay 144,000 que no se mancharon con nadie, ni con nada, ¿verdad? Y esos son parte de como de un cortejo que anda siempre en este caso, con el verbo de Dios. El verbo de vida anda para todos lados, porque realmente decía, sí se pudo. Todos estos salieron de iglesias, creyeron y no se marcharon con nadie. Entonces sí había manera, sí se pudo, en el caso para ellos. También, pues hay otros 144,000 que son de las 12 tribus y están todos los que salen, los de la iglesia, y dice que son como la arena del mar, y también están los que salen de la gran tribulación, también que son como la arena del mar, o sea, son muchísimos y muchísimos y muchísimos. Entonces, en este texto de Lucas 10, del 25 al 37, en la parábola del buen samaritano, entiendes que realmente tu prójimo no es quien vive cerca de ti, es quien tiene la misericordia de enseñarte a tener una relación personal con Dios y no te deja morir sin Él. Ese es tu prójimo. Ahora, ¿cómo podemos hacer una aplicación práctica de ese mandamiento en la familia? Porque hay personas que dicen, bueno, que ¿cómo en la familia puedo yo amar a mi prójimo? ¿Será que mi prójimo son mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá, mi papá? ¿Quiénes son mis prójimos?
Es verdad que son los próximos, son los que viven en mi casa. ¿Serán ellos? No, lo que estás explicando, o en la comunidad. Mis próximos son los vecinos. O en la vida cotidiana, ¿quiénes son mis prójimos? Realmente tu prójimo, en este caso, cuando tú ya tienes ese amor, ya conoces, ya te fortaleces, tú, entonces realmente tú eres el que vas a ser el prójimo en la familia, excepto que alguien de tu familia te esté guiando, esté sirviéndote de mentor. En la comunidad, si alguien en la comunidad te está guiando y llevándote en esta relación personal con el Padre y fortaleciendo, entonces ese es tu prójimo. O en tu vida cotidiana, ya estamos hablando ya a nivel tanto virtual como físico, ¿verdad? La persona que también está sirviéndote de mentor a ti, ese es tu prójimo. Y entonces, ¿hay alguna aplicación práctica en este mandamiento? Sí, amas a Dios con todo tu corazón, a mis fuerzas, te amas a ti, ¿verdad? Y tú te conviertes y te puedes convertir en ser el prójimo de tu familia, de tu comunidad o de las personas que están en tu entorno, ¿verdad? Que la va trayendo el Padre que lo va a traer a tu vida. Ahora, ¿qué obstáculos podemos cumplir que podemos tener para cumplir este mandamiento? Muchas veces el egoísmo puede poner nuestras necesidades por encima de los demás y no aceptar a las personas que trae el Padre para que nosotros seamos mentores de Él, para que nosotros seamos el prójimo de esa persona que está ahí enfrente. Y somos egoístas y decimos, no puedo gastar mi tiempo en esta persona. Eso es lo que es el obstáculo que podemos entender. Pero es bastante importante que entendamos que cuando hay egoísmo, falta de empatía y prejuicios, es porque todavía estamos en un proceso en donde no hemos logrado completamente llenarnos del amor del Padre, el Altísimo y sus espíritus. Porque para empezar, ¿quién de nosotros podría decir que nosotros merecemos la misericordia de Dios, que nosotros merecemos ir a la eternidad? ¿Quién podría decir que está libre de pecado? ¿Quién podría? Entonces entendemos que estas características, el egoísmo, la falta de empatía y los prejuicios, no vienen adheridos al alma cuando es creada. ¿Y por qué no vienen adheridas? Porque el alma se crea con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de amor, con el espíritu de conocimiento, con el espíritu de consejo, con el espíritu de poder, con el Espíritu Santo. Entonces, con todas esas características se crea el alma, se le da y se le da vida en este caso, el Altísimo le da fuente de toda vida, le da vida a esa alma, y después el Padre sustenta el cuerpo físico. En donde hay egoísmo, falta de empatía y prejuicios ahí, no existe. Entonces, el egoísmo, la falta de empatía y los prejuicios son parte de la oscuridad que algún espíritu pudo habernos dejado esa enseñanza en nosotros. Todavía estamos actuando con esa enseñanza o hay algún espíritu en nosotros que está provocando, uno o varios que está provocando eso, ya sea desde dentro o desde fuera. Entonces significa que cuando todavía tenemos esas tres características y que todavía necesitamos purificarnos, porque poner nuestras necesidades por encima de los demás, el alma no es así, porque primero el Padre te va a poner tus necesidades, tiene que ponerlas primero en orden, porque el Padre sí mira lo que tú realmente necesitas. A veces miramos personas y dicen, pero es que necesito sanarle este cáncer. Y nosotros miramos a la persona y estamos dando la mentoría. Miramos, no, esta persona no necesita sanar su cáncer. Lo que necesita es
perdonar a sus familiares que le hicieron daño, perdonar a todos los vecinos que le hicieron daño, perdonar a todas esas personas que le hicieron brujería, hechicería, perdonar a todas esas personas que no le hicieron daño porque no creían en él, en ella. Lo que necesita es perdonar por esto y lo otro. Necesita lo que perdonarse a sí mismo, a sí misma. Necesita primero perdonarse, sanar todas sus heridas espirituales, todas sus heridas almáticas, elevar su frecuencia espiritual. Necesita pagar todos sus contratos, que el Padre pague todos sus contratos, que rompa todas esos contratos y que no quiera tener ninguna relación con todos esos espíritus con los cuales ha tenido contratos por 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Necesita romper todos esos contratos para entonces, eso es lo que realmente necesita. Y el resultado de tener ese rompimiento de todo eso, de sanar su alma, de sanar su espíritu, sanar su mente, el resultado va a ser que su alma, porque al final hay muchas enfermedades que son provocadas porque el alma ya quiere desencarnar, porque ya mira que no logró el objetivo de cumplir su propósito para el cual fue creada. Entonces dice, no tiene sentido. Entonces empieza el proceso de desencarnación. Y es ahí en donde le ponen cualquier cosa que le pongan y no resulta. Las personas no sanan porque el alma ya se rindió. Y mientras que si está sanando su mente, su alma, eso es lo que realmente necesita. Necesita por encima de su sanidad física, necesita su sanidad interior. Por eso el Maestro Jesús sanaba su interior primero y después sanaba físicamente a las personas. Y es así como también parte de los prejuicios no es parte tampoco de lo que un alma trae, pues porque un alma es de luz, no dice, no, es que como yo soy del Principado de Miguel, a los del Principado de Gabriel, de Sariel, de Jofiel, de esos, a esos no le hablo, ni me junto con ellos. No, no son así, ¿verdad? Son luz, porque vienen, son creados de la misma fuente de vida. ¿Verdad? Entonces, por eso las almas no tienen prejuicios, ¿verdad? Tampoco juzgan a las personas por su apariencia, tampoco por sus errores del pasado. De hecho, las mentorías que realizamos, muchas veces tenemos que callar a los espíritus, porque ellos empiezan a decir, sí, hizo contrato conmigo por esto, por lo otro, por aquí, por allá, hizo esto, y empiezan a gritarles algunos asesinos, otros ladrones, otros fornicarios, otros esto y otro lo otro, y otros de todo le gritan, y les tenemos que callar, porque eso no nos interesa. Como mentores, como prójimos, no nos interesa. Lo que nos interesa es que de ese momento en adelante podamos saber cómo sanar completamente su alma, su mente, su espíritu y su ser, que la persona logre romper todos sus contratos espirituales por medio de una inmersión espiritual o bautizo y pueda continuar su vida viendo hacia adelante, sanando su presente, creyendo en su futuro. Porque todo eso que había en el pasado, lo que hizo el Padre en el momento de que la persona hace la inmersión espiritual, toma todos sus contratos, los paga, los destruye. De hecho, también en la palabra dice los echa al mar, al fondo del mar, para no volver a tener memoria, simbolizando también todos esos espíritus que se van en el agua y se van al fondo del mar, ¿verdad? Para no tener memoria de ello. Entonces, ¿qué beneficios espirituales podemos tener de amar al prójimo? Pues tenemos una conexión de Dios, porque el prójimo nos está enseñando a tener una conexión personal con el Padre, el Altísimo y sus espíritus. Y así es como también demostramos el amor a Dios a través de nuestras acciones. No porque nosotros vamos a venir y vamos a hacer acciones que a nosotros se nos ocurran. No, es porque el Padre está poniendo las acciones que nosotros vamos a hacer. Nosotros las hacemos porque Él nos las está poniendo. Nosotros no vamos a ir a buscar a los enfermos, no vamos a ir a buscar
a la persona a quien darle mentoría. El Padre nos los trae. Entonces nosotros demostramos nuestro amor por la conexión con el Padre. Otro beneficio es la sanidad interior. La mejor manera de comprender que estamos progresando en nuestra vida espiritual es cuando vamos sanando nuestro interior, vamos perdonando, nos perdonamos y ayudamos a otros a liberarse de rencores. Nos liberamos nosotros y ayudamos le decimos a las otras personas, mira, ya estaba así, 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 tenía esta situación, esto y esto y esto, perdí mi casa, perdí mis cosas, perdí todo. Lo puse en las manos, Señor. Sí, que eché mi lagrimita, sí, la eché, pues los perdoné. Que Dios los bendiga a las personas que están ahí. Eso ya no me causa daño ni rencor, ni ningún resentimiento. Dios con ellos. Yo sigo adelante trabajando, librándote tú de ese rencor y ese testimonio y le ayudas a otra persona. También está la unidad social, porque el amor realmente, cuando tú estás en una relación personal con el Padre, va a pasar lo que está pasando en ese momento. Se van creando comunidades fuertes, se crean comunidades solidarias, se crean comunidades de amor. Un ejemplo sobre amar al prójimo lo vivió Jesús. Jesús sanó enfermos, alimentó multitudes. En una que alimentó 6.000 hombres de guerra, porque en aquel entonces solo se contaban los hombres de 20 a 60 años, eran los hombres de guerra. Los demás no se contaban. Y si habían 6.000 hombres de guerra, ¿cuántas personas habían? Habían más de 20.000 personas. Si, por ejemplo, si iban a una sanación, ¿verdad? Querían sanar a un hijo, iba el papá, la mamá, los otros hijos, los abuelos, entonces, como ¿cuántas personas habían? Como 20.000, 30.000 personas había en ese momento. Y todas esas, Jesús las alimentaba, los sanaba, aún perdonó a las personas que le crucificaron. Él ha sido nuestro modelo a seguir. Y también Él es nuestro modelo como prójimos a seguir, porque Él daba su tiempo a todos. De hecho, a los apóstoles le daba sus 24 Aló, horas, buenos días. les ¿Y daba usted, sus 24 horas. Miguel? Vamos a ver, Lorena Brenes, la hija de don Carlos Brenes. vamos a ver qué Bien, está. ¿usted? Ya logramos. Eh, entonces, Jesús, en este ministerio que hizo Jesús, fue un testimonio constante de lo que es ser un prójimo. ¿Y qué fue lo que pasó con Jesús? Que muchas personas retribuían al Maestro Jesús como a sus discípulos. Tanto así que Jesús, una de las personas que confiaba muchísimo, eran Judas. eh, Judas tenía una visión muy grande de lo que era el reino de los cielos y el reino que iba a imponer Jesús, y de hecho por eso lo entrega, porque según Judas, a Jesús no lo iban a crucificar. Según Judas, Jesús era el Mesías que está en Isaías, el que iba a gobernar por toda la eternidad, y él creía que si podía resucitar a muertos, si podía sanar tantos enfermos, entonces decía, este rey, este lo que necesita es un empujón. Yo lo que puedo hacer es, y él lo entrega para que toda la gente se subleve, destruyan el imperio romano ahí, ya le hemos dado a comer a más de 20.000 personas, teníamos más de una legión de soldados, que fueron los 6.000 de allá, teníamos otros 4.000 en otro lado, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos de Jesús? Declararlo rey. Y al declararlo rey, todos se van a unir porque no va a haber nadie que lo pueda parar. ¿Qué pasa si empiezan y matan a algunos los romanos? Bueno, aparte que los vamos a barrer con todos, porque habían unas cuantas, más o menos varias centurias, que hubieran unos 1.000 soldados en todo Israel, los matan fácil, pero que lo hubieran matado, aparte del pueblo judío, los resucita, los sana y los resucita. Que no tenían comida, les dan de comer. Les hace multiplicación de los panes y los peces.
De hecho, ya tenía discípulos que hacían llover rayos del cielo. Todo eso lo había visto Judas, entonces él pensaba que al entregarlo lo que estaba era ayudando para que Jesús ya estableciera su reino, porque le había prometido a todos sus apóstoles que ellos iban a tener 12 tronos. Entonces, y Judas dice, voy a tener un trono y aparte voy a ser el tesorero, porque él, todo el dinero que le ofrendaban a Jesús, Judas era el que lo tomaba. Él era el tesorero de los discípulos, de los apóstoles. Él todo lo se canalizaba a través de Judas. Entonces, si aquí con lo que estoy recibiendo, solo es de esto, ya lo que va a venir después cuando tribute va a ser el tesorero real. Pues según él estaba ayudándole y por eso después les tiró las 30 monedas de plata allá en el templo, porque él dijo, he entregado sangre inocente, porque no creyó que lo iban a asesinar. Él creyó que todo el pueblo judío iba a arrasar en ese momento tanto con los del templo como con los romanos. Él creyó que eso es lo que iba a pasar, que en ese momento Jesús iba a ser rey. No se imaginó que Jesús en ese momento iba a ser crucificado. Entonces, Jesús, el testimonio que nos da de ser prójimo y, y del amor que muchas personas le dieron para que pudiera continuar su ministerio en 3 años y medio dedicado, o aún más de 3 años y medio dedicados completamente al ministerio. Y todo esto, de hecho, hasta habla de mujeres. Por ejemplo, hay algunos que hasta eran sirvientes de Herodes, pues la mujer de uno de los principales ministros de Herodes andaba también ahí con Jesús sirviendo y con sus recursos. Por ejemplo, también Susana andaba sirviendo con sus recursos. María de Magdala, que era una princesa de Magdala, o la Magdalena, de la cual sacó 7 demonios, no era prostituta. Eso es otra cosa que la religión ha tratado de ensuciar. También con sus recursos, también ella entregaba porque amaba el ministerio, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de cómo sobre Jesús se demuestra lo que es el amor al prójimo. En conclusión, el amor al prójimo es un reflejo del carácter del Maestro Jesús ya resucitado. Y nosotros que empezamos a ser parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesús, nosotros empezamos, ¿verdad? A reflejar parte de eso. De este mundo, pues generalmente siempre nos divide. Los teléfonos, los trabajos, todo busca dividirnos. Las casas, los condominios, los pueblos, las ciudades, todo busca dividirnos. Y entonces nosotros es en este momento en donde estamos llamados a ser parte de ese puente de paz y esperanza, dando de nuestro amor a las personas que el Padre trae hacia nosotros. Y por eso es que debemos de prepararnos todo lo que sea necesario, todo lo posible. Y que no has terminado el primero, segundo o tercer nivel. No importa, el Padre a tu nivel te va a ir trayendo personas. Jamás te va a traer a alguien para lo cual tú no estés preparado. De hecho, a veces hasta puedes servir de puente para que esa persona, empieces con esa persona y después la traigas a otra persona y te estés preparando y estés aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Entonces, eh, ese es cuando nos referimos al amor al prójimo. Puedes pensar qué puedes hacer hoy para demostrar tu amor, ¿verdad? A esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, esa es nuestra conclusión del día de hoy. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios por este tiempo, ¿verdad? Ahora vamos